Bueno, arranquemos primero que todo con, vamos, ponernos aquí. ¿Cómo les fue con la búsqueda de con lo que vamos a trabajar este semestre? Si se va a trabajar con, con PEMIRS o con PEGIRS. Entonces, o no lo han encontrado, pues por el lado tampoco hay ningún problema. Pero el tal es que sí vayamos como hallando en lo que vamos a hacer nuestro seguimiento y nuestro trabajo durante todo el semestre. Empecemos entonces, los voy llamando aquí por la lista que tengo acá. Andrés Pulgarín. Profe, buenos días. ¿Qué más, hermano? ¿Yo no? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Contanos entonces, ¿has buscado alguna parte No, o no, tenés... profe, la verdad no he buscado, pero he estado pues como con ganas de aplicarlo desde acá, desde los proyectos, porque siempre se genera pues gran cantidad de residuos. ¿Y en dónde? Pues, no diría que con Barranquilla, porque a mí me parece pues un reto demasiado alto, no. Yo me refiero es más como a los proyectos que nosotros ejecutamos, que nosotros manejamos. Pues la verdad, no, los residuos que se generan acá hay desde los peligrosos por los tambores de aceite que se generan, desde la madera, desde la tala, la rocería que se hace cuando se inicia una adecuación del terreno. Entonces son variadas cositas que digamos se puede trabajar ahí. Pero por eso vuelvo y te pregunto, ¿en dónde? Pues, o sea, ¿dónde trabajas? Ah, ya, no, yo trabajo en una empresa de subestaciones eléctricas. Ya. Pues podríamos decir que el 90% de lo que nosotros ejecutamos siempre son los mismos residuos. Digo que el 90% porque según los pliegos, ya uno le dicen si va a llevar aceite o no. Incluso hay unos contratos especiales que lleva hasta un gas, pero la verdad no he investigado qué tan contaminante es ese gas que se le inyecta a los transformadores de potencia. Listo. Recuerda una cosa, primero que todo, que no vamos a hablar de residuos peligrosos este semestre, sino que de los residuos no peligrosos. Pues puedes trabajar con esa empresa, pero simple y llanamente te dedicas a los residuos que son no peligrosos. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Bueno, Wendy Estrada. Profe, hola, ¿cómo estás? Bendición. Profe, yo, qué pena, no estuve en la clase pasada y tampoco me atrasé, no sabía qué era lo que estábamos buscando, qué pena. Ah, bueno, listo. Entonces, porfa, mira el video que Ok, tenemos en la página de YouTube sí, y señor. tú te desatrasas. ¿Listo? Ok, profe, listo. Dale, de una. Manuela Orozco. Manuela, Manuela Orozco. Hola. Bueno, Manuela no nos escucha. Bueno, vamos a ver quién sigue por acá. Mm, Alejandro Acevedo. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué más, hermano? ¿Vio o no? Bien, profe. Ah, bueno. Contanos entonces. ¿Qué pensaste? ¿Qué viste? Profe, pues en el momento tengo dos opciones. Una amiga trabaja con la alcaldía de Puerto Triunfo, Ujú. entonces le pregunté a ver si de pronto me podía colaborar. Y Sí. si no, entonces hacerlo acá con el del trabajo. ¿Y en dónde trabajas? Yo trabajo acá en Bomberos Medellín, sino que es que el dilema es que yo creo que el plan que tiene el cuerpo de bomberos es el mismo para toda la alcaldía.
Nos tocaría hacer el de toda la alcaldía de Medellín, yo creo. Bueno, ahí hay dos cosas con lo de la alcaldía de Medellín. La alcaldía de Medellín no puede tener lo mismo para todo. Es más, ellos fueron los que hicieron la norma. ¿Y qué trabajas haciendo la alcaldía de Medellín, en la alcaldía de Medellín? En bomberos, perdón. Yo soy bombero. Mm. Pero entonces vos, ¿cómo estás? 2448. Sí, señor. Ah, ya, listo. Pues a mí me parece bien lo de bomberos, ¿sí me entiendes? Porque al fin de cuentas, en ese 2448 tenés como mucho tiempo para poder estar trabajando en esa parte. O lo de Puerto Triunfo, no hay ningún problema. Fíjate a ver. Tal vez que hagas como un buen diagnóstico acerca de cómo está manejando los residuos sólidos y el por qué. Pero como te digo, vuelvo y te repito, no es que la alcaldía de Medellín lo haga lo mismo para todos, no. Tiene que ser completamente diferenciado. Entonces ahí puedes hacer un diagnóstico. ¿Dónde estás? Acá en Guayabal. Alejandro, Alejo, ¿estás en dónde? Guayabal. No, yo estoy en la estación de Campo Valdés, la nororiente. Ya. Bueno, listo. Dale, pues ahí pues son como buenos esos dos. Pues. Puerto Triunfo puede ser un municipio que puedas manejar. Y lo otro, pues, es lo que yo te digo, pues, como esa estación, poderle hacer el PEMIRS a esa estación. Listo. Alejandro Correa. Ah, listo. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias, hermano. Profe, bueno, antes de esto quería preguntarle si el trabajo es individual. Sí, individual o en parejas. Ah, bueno, pues yo quisiera trabajar con la compañera Daniela. Vamos a elegir el municipio de La Ceja. Perfecto. Daniela, la que no tiene apellido. Sí, Perfecto, listo, dale, de una. listo, profe. De una a mí, no hay problema. Entonces ya tenemos la ceja, listo. Ana Belén. Profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, profe, gracias. Bueno, le cuento. Yo soy de un municipio que se llama San Pedro de Urabá Ah, súper. y Arriba. ya lo pude conseguir. O sea, ya me prestaron el pejir de San Pedro, Ujú. entonces sería trabajar sobre él. Súper bien. La meseta de Urabá, muy bacano. Sí, señor. De una, dale, Ana. ¿Con quién vas a trabajar? Bueno, pues, ¿Solita? sola, sí, señor. Ah, listo, dale, de una. Bueno, Estefanía Zapata. Stephanie, perdón. Profe, hola, ¿cómo está? Es que me Bien, ¿y tú? toca estar con el celular y con el computador, entonces me demoro Sí, mucho eso para... veo. Apareces dos veces. Sí, profe, yo soy con Sara Isabel Baena Listo, sí, dale. y estábamos pensando en trabajar en un PEJIR en el municipio de Barbosa. Bueno, Barbosa de todas maneras es un municipio algo grande, pero pues sí, se puede trabajar, no hay ningún problema. Y Listo, sí. tienen acceso al PEGIR. Sí, pues, profe, yo creo que sí. Ah, Pero, ¿y si algo lo podemos cambiar? Pues se podemos decir que lo queremos cambiar, se puede. sí, pero me avisan primero para poder saber. Listo, profe, dale, yo te aviso Listo. si algo. Dale, chao. Gracias, profe. Daniela, que acabo de entrar. Daniela Cardona. Profe, yo soy con mi compañero Alejandro. Ah, bueno, listo, dale, qué pena. Listo. Jenny Perea. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Profe, yo soy con la compañera Mariana y elegimos un PEMIRS de una empresa de productos de aseo. ¿Cómo se llama? Es la empresa donde trabaja el papá de Mariana. Ah, bueno, listo, perfecto. O sea que Mariana, tienen acceso, Mariana Ramírez, me imagino, ¿cierto? Sí, Tienen acceso sin ningún Sí, problema. señor. Sí,
Listo. Pues apenas pregunté pues ayer, profe. Ujú. Entonces, pues depende de lo que mi papá me diga, pues yo le avisaré con tiempo a usted, y si no, pues tocaría pues cambiarlo. Listo, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Juan David Marmolejo. Buenos días. Hola. Profe, por ahora me encuentro en Urabá, en el municipio de Carepa. Ah, Voy a bien. trabajar en mi barrio, no en el municipio, en tal, porque mi municipio ya sería más adelante. Voy a empezar por mi barrio. Pero tu barrio no te sirve. ¿Cómo? ¿Tu barrio no te sirve? Sí, claro que sí. No, porque tiene que ser un PEGIRS o un PEMIRS. El barrio para lo que tiene que ver con laboratorio, pero necesitamos un PEGIRS o una empresa a la cual le hagamos el diagnóstico. Pero entonces sería un perejil Sería el PEGIRS de todo el municipio. de todo el municipio, sí, señor. Eso me lo consigo de aquí. Hágale pues, hermano, de una. Karen Dayana. Dale, bueno, listo, dale, tranquilo. Laura Sánchez. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Profe, yo voy a trabajar con mi compañero Nicolás y por ahora estamos pensando trabajar con el PGIS de municipio de Guatapé. listo, perfecto. Pero una pregunta, pues es que Claro. buscándolo en la parte de la alcaldía, pues en la página y eso, aparece como desde 2016 y aparecen ya después es como informes. Se trabajaría con el de 2016. Ah, sí, pues, que ese es el último que tienen. Pues, sí, trata de llamar allá, o llama a Sí. Cornare para ver cuál es la última actualización que tiene. Llamo, Supuestamente tienen que tener una actualización del 2019, 2020 o 2021. ok, llamo a dónde, profe, perdón que no lo escuché. Al municipio o a Cornare. Ve, Ah, el secretario de Medio Ambiente de Guatapé es amigo mío. Entonces, si cualquier cosa me escribes y yo te contacto con él, con Federico, para ver cuál es la última actualización que ellos tienen. ¿Listo? listo, profe. Muchas gracias. Listo, Laura. Manuela Orozco, Hola, profe. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Qué Bien, pena, bien. es que ahorita me tocó cambiar el computador. Dale, Fres. Profe, con el país de Bello. El Bello es un municipio muy, pero muy grande para revisarlo. Si te quieres meter en ese chicharrón, pues no hay ningún problema. Está bien, lo puedo revisar. Sí, revísalo y piénsalo porque, Está como te bien. digo, es un municipio muy grande. Gracias, profe. Dale. Michael Cano, Hola, profe. ¿qué más, hermano? Bien, bien. Bien, ¿Y vos? bien, hermano. Bueno, profe, yo voy a hacer el PMIRS de una empresa, ¿De cuál empresa? pero de una que se llama Say Jeans, está ubicada en La Estrella. Es una empresa Listo, de industria textil y es como de 2.800 empleados. listo. ¿Y por qué tienes entrada ya? Porque pues yo trabajé allá un tiempo y mi novia todavía trabaja allá. Bueno, mijo, de Bueno, una. el jefe de gestión ambiental de la empresa es amigo mío. Listo, de una. Hágale, mano. Y de pronto lo va a cambiar, yo le aviso, profe, pero por ahora tengo en mente eso. Pues yo no tengo problema en que lo cambien. El problema que lo cambien es problema de ustedes porque tienen que tener un retroceso. ¿Listo? Entonces, Ok, para que entiendan, para que sepan eso. Listo, hermano. Dale, de listo. una. Bueno, gracias. Nicolás Pinto. Buenos días. ¿Qué más, hermano? Bien. ¿Bien o no? Bien, bien. Yo voy a trabajar con mi compañera Laura, el PGIRS de Guatapé. Laura Sánchez. Listo, qué pena. Listo, Bien. de una. Osvaldo. Profe, buen día, ¿cómo está? Bien, hermano.
Profe, vean, yo como tengo pues acceso a la parte hospitalaria, estoy ya gestionando en varias clínicas. Entonces, en la que pues tenga el acceso más rápido, entonces sería para trabajar en esa parte, la parte hospitalaria. El problema es que ese lo tenemos que dar para el próximo semestre. Pero pues yo he conversado y ellos tienen una parte de residuos peligrosos y en la otra pues de residuos así los normales como en la cafetería. Sí. Entonces, ¿esa se podría o usted qué me recomienda? No, pues esa se podría, no hay ningún problema, pero lo tienes que separar bien. O sea, Listo. no me vayas a entregar nada Ah, sí, sí. o sea, hay que separar el PEGIRASA, que es el plan de gestión de Ujú. residuos de salud y otras actividades, del PEMIS. ¿Listo? Listo, listo, profe, dale. Dale de una. Santiago Garcés. Hola, profe. ¿Qué hubo, hermano? Profe, yo quiero trabajar con el municipio de Cocorná. Listo, está bien, dale de una. Listo. ¿Lo vas a trabajar solo? Sí, señor. Por Listo. ahora. ¿Y por qué el municipio de Cocorná? No sé, profe. Me llamó la atención ese municipio, algo que yo visito mucho. Ah, bueno, o sea, lo conoces pues, tenés acceso a él. Sí, señor. Listo, dale de una. Sebastián Giraldo. Profe, buen día. Hola. Profe, yo voy a trabajar en el municipio de Betulia, ya me conseguí el PGIS. Perfecto, Betulia. Listo, dale. Listo, gracias. Y Valentina. Profe, buenos días. Hola. Yo voy a trabajar con la compañera Manuela, pero ella está en el otro horario. ¿Hay algún problema? No, ninguno, no hay ningún problema. ¿Qué Y vas a vamos a hacer con él? trabajar el PEGIR de Santa Fe de Antioquia. Listo, dale. Profe, pero aquí revisando pues como el documento, dice 2005 a 2020. ¿Hay algún problema ahí? Pues realmente debería estar actualizado. ¿Quién tiene acceso a Santa Fe de Antioquia? ¿O fue porque lo buscaste en internet? Profe, yo estaba investigando y lo encontré. Listo, de todas maneras es bueno que llames a Cora Antioquia y que llames también al municipio. Ah, listo, profe. Yo te doy, pues, o sea, los que van a trabajar con municipios de Cora Antioquia, me avisan para yo hacerles un puente con Cora Antioquia, para ver con quién podemos hablar allá, para ver si hay algunos nuevos. Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Me faltó alguien que haya entrado? Sí, profe, yo acabé de entrar. Hágale, mijo. Profe, pues de lo que, como acabé de entrar, entonces no sé de qué están hablando en realidad, pero es un plan de gestión, ¿no? Sí. Que se le hace a una empresa o... Nos íbamos a trabajar durante todo el semestre. Listo. Entonces, de Puerto de Río, Antioquia. Ah, listo, de una. De una. Listo. Perfecto. Isabel Baena, pero es que tu compañera me dijo que iba a trabajar contigo. Eso me dijo ella sí, Stephanie Zapata. Por eso no te llamé. Bueno, listo. Entonces, así ya sabemos entonces dónde vamos a trabajar cada uno de nosotros y con eso ya tenemos el enfoque y hacia dónde vamos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir trabajando con PEMIRS y vamos a ir trabajando con PEGIRS paralelamente. Entonces, empecemos por acá. Listo. Todas las presentaciones yo se las envío, apenas terminemos la presentación o antes de cada parcial, porque las presentaciones a medida que yo las voy haciendo, las voy variando. Voy por agua y ya vengo. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte, que es introductoria acerca de la gestión de los residuos sólidos. O sea, ¿qué son los residuos sólidos? ¿Por qué son importantes los residuos sólidos? Dame un momentico, por favor.
Bueno, entonces, arranquemos con esta primera palabra. ¿Qué piensan ustedes de esto? Hay pocas cosas certeras en la muerte, en nuestra vida. La muerte, los cambios y la generación de los residuos sólidos. Alejo, vos que acabaste de llegar, Alejo Gómez, ¿vos qué opinas de esto? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Y por qué? Alejo Gómez, contanos, ¿qué opinas de esta frase? Se nos perdió Alejo Gómez. Bueno, Valentina Madrid, Profe, dígame. ¿qué opinas de esta frase? Profe, pues yo opino que nosotros como seres humanos día a día estamos generando residuos y pues es como casi imposible dejar de generarlos porque todo lo que usamos, eh, por mucha utilidad que se le vuelva a dar, se convierte en un residuo al final. Sí, eso es verdad. O sea, nosotros lo que vamos a buscar durante estos 2 semestres es mirar de qué forma todo lo que nosotros estamos convirtiendo en residuo, cómo poderlo aprovechar. O sea, y que esas cosas no se conviertan en residuo, sino que lo convirtamos que miremos los residuos como materias primas no aprovechables. A eso es a lo que vamos. Por ejemplo, acá vemos el relleno sanitario de Angelópolis. Esto es antes de que depositen los residuos. Como es antes de que depositen los residuos, entonces uno ve esto como un botadero a cielo abierto. Y cuando uno empieza a ver esto, uno dice, pues dependiendo de la persona que lo vea, dice, es basura, es residuos, es una cochinada. Uno dice, yo con esto hubiera podido hacer algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, eso es un residuo, ¿cierto? La mamá de nosotros no va a decir que es un residuo, va a decir que eso es basura, ¿cierto? Pues arranquemos, por ejemplo, ¿con qué? Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá, cuando yo empecé a trabajar con residuos sólidos, yo pues, o sea, yo soy incapaz de botar una bolsita de basura a la calle. Entonces yo, pues, si ustedes esculcan los bolsillos míos, son llenos de paqueticos de basura. Pues paqueticos de basura, no, paqueticos de confites, de papitas, de lo que sea. Pues, o sea, yo estoy esperando una caneca. Entonces, cuando vivía con mi mamá me decía, es que vea, está bien que usted trabaje con basura, pero tampoco traiga la basura acá a la casa. Y era porque pues yo llenaba los bolsillos acerca de eso y ella llegaba a organizarme la casa, la pieza, y me sacaba el pantalón y en el pantalón encontraba todo eso. Y cuando trabajaba en los rellenos sanitarios también era lo mismo, porque cuando entraba abría esa pieza y esa pieza olía pues a relleno sanitario. Entonces, para ella esto es basura. Pero para nosotros, cuando veamos esta foto, el próximo año, pues si nos vemos el próximo año, vamos a ver que esta foto que vemos acá es son unas oportunidades perdidas. ¿Por qué? Porque yo veo gran cantidad de plástico acá. Y al ver esa gran cantidad de plástico que tenemos acá, veo de que con eso hubiéramos podido generar energía. También veo gran cantidad de gallinazos, ¿cierto? Y si veo gran cantidad de gallinazos es porque hay materia orgánica fermentable. O sea que hubiera podido hacer abono con eso que hay ahí. Pero también al ver los gallinazos veo que este municipio está botando comida. Y pues la comida no se bota, pues.
Entonces miren cómo una foto nos puede impactar y nos puede llevar a pensar varias cosas. No sé, pensemos en algo acá. Vamos a ver por acá. Valentina Madrid, ya que levantaste la mano, de una. Profe, Hazme la pregunta y me dices qué ves de esa foto. profe, yo le quería comentar algo. Dime. Que hace poco vi una noticia que no recuerdo la fuente, donde decía que en países como Holanda, países pues ya de primer mundo y países más desarrollados, tienen como una separación tan puntual de los residuos que se han quedado como sin basura. Y es porque como que todo lo aprovechan, todo tiene un aprovechamiento, pero en países como Colombia, pues como nosotros, eso sería pues como muy difícil porque eso también demanda mucho dinero y este país no, pues no tiene como la capacidad, digámoslo así. Mira, la capacidad sí la tenemos, vale, por una sencilla razón, porque es que nosotros acá en Latinoamérica tenemos, o sea, yo creo que las personas más inteligentes que hay en el mundo somos nosotros, sino que desaprovechamos todo y tenemos todas las ideas para poderlas aprovechar. Y tenemos unas cosas, o sea, nosotros hacemos unas cosas acá que son impensables en otras partes del mundo. Te voy a contar una historia. Una vez estaba en un congreso en Baltimore, Estados Unidos, y ese día yo era o sea, era el presentador de una ponencia del pues de uno de los más tesos en rellenos sanitarios en Estados Unidos. Entonces, pues yo me preparé porque yo era el que iba a hacer la presentación del señor, pues yo era el moderador, ¿cierto? Entonces, uno como moderador le va dando la palabra a las personas y las personas pues van haciendo las preguntas y a lo último recojo de todas las preguntas una pregunta general que hago yo. Ese panel ese día se me llenó. Eso fue en lo que les mostré la clase pasada, ISWA, pues, o sea, de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos. Entonces presenté al viejito, pues me le presenté antes, y yo, señor, ¿cómo está? Que yo no sé qué, tan, y dijo, no, sí, tan. Hablamos, él llevaba, pues, o sea, llevaba la vida que yo tengo, él estudiando rellenos sanitarios, pero en Estados Unidos y en alguna parte de Europa. Entonces hablé con él y me dijo, sí, llevo tan, listo, en fin. Le hicieron la presentación. Cuando hicieron la presentación, entonces él lo que estuvo hablando fue de la forma cómo poder compactar los rellenos sanitarios. Es decir, en la forma cómo disminuir el volumen pasando un carro, pues un compactador por un relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, así no se entierra, sino que esto se empieza a poner por acá y por acá y por acá, y luego se compacta. En este caso se pone pues una pala, un compactador manual para poderlo hacer. En Estados Unidos esto no existe, sino que pues lo que se hace es poner un compactador, un vehículo compactador, algo así. Ay, pues, miremoslo acá, miren. Algo así, ¿cierto? Entonces, miremos que este tiene unos rodillos, pero dentro de cada uno de los rodillos tiene unos taches. Estos taches sirven para ir compactando los residuos, miren acá, los va recogiendo y los va compactando. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que a medida que vamos pasando por acá, el volumen va disminuyendo. ¿Listo? Entonces él nos enseñaba, habló de eso todo el tiempo, de cómo se debía compactar, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Y entonces, miremoslo acá, mire. Vamos viendo el video a medida que yo voy hablando.
No sé por qué lo tiene que ver de noche. Miremoslo acá. Entonces, esto va compactando y va disminuyendo el volumen. Y llego yo y le digo, pues a lo último que recojo todas las preguntas, le hablaron y toda la cosa, y llego yo y le pregunto, y yo, ¿oíste, Oli? Pues tampoco pues le dije, Oli, doctor, está bien todo lo que usted dijo acerca de rellenos sanitarios, esto lo vamos a ver al final, de rellenos sanitarios, pues, que tienen poca pendiente o que no tienen pendiente. Pero cuando un relleno sanitario tiene una pendiente muy alta, ¿de qué forma, cuál es la mejor forma de compactar? Y el señor con más de 40 años de experiencia llega y me dice, es que un relleno sanitario en una pendiente pronunciada no se puede realizar. Es inviable. Y yo, pero, pues, ¿cómo así? Pues, no. Me dijo, no, no hay rellenos sanitarios en altas pendientes. Y yo, pues qué pena, pero pues los estudios suyos son solamente en Estados Unidos. Dijo, sí. Y yo, bueno, yo qué pena con usted, pues los invito a que miremos países como Colombia, donde hacemos rellenos sanitarios pues en cualquier lado. Por ejemplo, ahorita no me acuerdo quién fue el que me dijo acerca de Cocorná, el relleno sanitario de Cocorná queda en una pendiente ni la berraca. El relleno sanitario de México, pues el que tenía de México, eso era un rodadero ni el berraco. Y él me dijo que no, yo, bueno, listo, perdón, qué pena. Pues, y sí les dije a todas las personas, y yo los invito a ver países como Colombia para que vean eso. Ya salimos de la reunión y él me dijo, ¿usted por qué me preguntó eso? Pues sí. Yo, venga, yo le muestro foticos de Colombia. Y le mostré rellenos sanitarios de Colombia y el señor quedó, ¿cómo? ¿Y ustedes construyen eso así? Y yo, sí, señor. Entonces, a lo que voy con Valentina, ¿a qué voy con esa historia? A lo que me estaba preguntando Valentina. O sea, nosotros somos capaces de hacer unas cosas tan inimaginables desde el punto ambiental acá en Colombia que no hay en otra parte del mundo. O sea, nosotros, para mí, nosotros somos los más tesos. Yo siempre he dicho una cosa, lo que no se haga en Barrio Triste, desde el punto de vista de ingeniería, es porque no existe. Entonces debemos de aprovechar eso, o sea, debemos de aprovechar esos estados en los cuales nosotros estamos y cómo mirar cada uno de ellos. Lo que sí es esto. ¿Qué hubo, mijo? Pero yo tengo una pregunta. Claro, decime. La parte económica es como la única brecha que existe entre la industria para decir, sí, yo prefiero comprarle materia prima a un proveedor que aprovechar los residuos que yo genero en la parte final de la línea productiva. Pues yo creo que ahí entramos como en una cosa muy, muy importante, que es la siguiente, y es que nosotros tenemos un problema que es que somos muy cerrados, y las personas que manejan la parte industrial también son muy cerrados en eso, y nosotros tenemos que abrirles la mente, y nosotros desde los departamentos de gestión ambiental y nosotros como ingenieros ambientales decirles, no, venga, es que eso que vos vas a votar, eso se puede aprovechar en tal lado y mostrarles la parte económica y decirles desde el punto, o sea, si no votamos esto, entonces disminuimos, no la parte ambiental, porque a ellos, lastimosamente al empresario colombiano, la parte ambiental no es que le importe mucho, sino que disminuimos la carga económica que tenemos por la disposición final. Y fuera de eso podemos tener una retribución económica. Entonces siempre la parte ambiental la tenemos que poner con la parte económica. Y de esa forma el empresario va a dejar de botar residuos, con toda seguridad. Con toda seguridad. Bueno. Gracias. ¿Hace cuánto que existen los residuos? Toda la vida. Ya les voy a mostrar desde hace cuánto. Entonces, pues desde que nosotros nacemos, generamos residuos. O sea, en el momento tal que a vos te sacan de la matriz, ya empezaste a generar residuos. ¿Cierto? Miremos algo. A ver, yo pregunto por acá. A mí me gusta mucho preguntar, pues, como para que podamos hablar y irlos conociendo y todo. Ah, pero ¿por qué me perdió la reunión?
Ah, sí, qué pena, qué ñoñera. Vamos a ver. ¿Quién por acá? Manuela Orozco. Manuela, haceme Hola, una profe. relación. Haceme una relación cuando uno nace, o sea, cómo nace, dónde nace y qué residuos se puede generar de una. O no generamos residuos cuando nacemos. Sí, profe, pues desde que nacemos generamos residuos, generamos un impacto, por ejemplo, el hecho de, profe, pues cuando, por ejemplo, los papás a uno le cambian el pañal, todo eso genera residuos, no es propiamente de uno, pero es para uno. Oh, pero eres tú, ¿cierto? Ajá. Pero antes de cambiarte el primer pañal, o sea, tú naces y naces Sí, envuelta en qué? placenta, no sé, En una ¿cómo así? placenta. Y esa placenta, pues algunos la guardan, ¿cierto? Pero otras personas no la guardan. En algunas, pues en algunas tribus indígenas se la comen, Ujú. pero los que no, entonces la depositan. O sea que cuando tú naciste, inmediatamente generaste ¿qué? Un residuo sólido, ¿cierto? Que se convierte ¿qué? En un residuo de salud y Peligroso. otras actividades, exactamente, en un residuo peligroso, ¿cierto? Realmente ese residuo es un residuo anatomopatológico. Y fuera de eso, en unos residuos biosanitarios. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, entonces cogen la gasa, todo para quitarle la sangre a la mamá. Entonces ahí ya empezaste tú con el residuo. Y ya después, entonces, lo primero que te ponen a ti es un pañal. Y entonces, apenas llenas el pañal, ¿cierto? De heces y de orina, entonces ya se colmata y ya te tienen que cambiar el pañal y volviste a poner otro residuo. Y así vamos nuestro trasegar por toda nuestra vida. Y ya después de eso, morimos, ¿cierto? Y cuando morimos, entonces, al morir, pueden pasar dos cosas. Nos incineran y nos convertimos en ceniza. Pues, qué pena pues con lo que voy a decir y de pronto puedo herir sentimientos, pero esa ceniza se convierte en un residuo, ¿cierto? En un residuo. Nosotros lo podemos guardar en un cofrecito y entonces en ese cofrecito, pues, según nuestra tradición de la religión en la cual creamos, entonces va a estar ahí, pero realmente es un residuo. Podemos sembrar un árbol con esas cenizas, pero de todas maneras va a ser un residuo. Las podemos tirar al mar o a donde sea, pero sigue siendo un residuo. ¿Listo? Porque no está cumpliendo ninguna función. Entonces, ahí tenemos esa parte. O nos pueden enterrar. Y cuando nos entierran, entonces tenemos, cuando ya después al tiempo nos desentierran, entonces tenemos un ataúd. Y ese ataúd es un residuo también de residuos de la salud y otras actividades, o sea, es un residuo peligroso en el cual se encuentra un cadáver que también es otro residuo. Y por eso les digo, es a veces muy difícil hablar de esto, pero pues, realmente sí, pues, o sea, porque la muerte a todos nos atiñe y nos da como susto, pues, o sea, ¿cómo va a decir uno, pero este profesor, ¿por qué está diciendo que mi papá es un residuo que está enterrado en un cementerio? No, el mío también, el mío está allá, ¿cierto? No lo he podido sacar, pero está allá. Y sé que cuando salga, pues, es eso, o sea, ese ataúd se convierte en un residuo peligroso. Entonces son diferentes apartes que tenemos dentro de cada uno de ellos. Entonces, por eso decimos que estos residuos es desde que empezó la vida. ¿Qué es lo que pasa? En épocas remotas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la producción se podía considerar despreciable. ¿Y por qué despreciable? Porque estábamos acá. O sea, del Homo habilis pasamos al Homo sapiens y acá simplemente éramos recolectores, ¿cierto? Recolectores cazadores. Entonces, a medida que íbamos recogiendo y que íbamos cazando, entonces íbamos dejando nuestros residuos. Pero unos residuos ¿de qué? De origen vegetal y de origen animal. De origen animal, ¿como qué? Como huesos, alguna carne, y de origen vegetal, como algunas semillas que después se iban recuperando en esa misma zona
porque eran de una degradabilidad muy alta. Esa degradabilidad alta, nosotros la llamamos biodegradabilidad. Entonces, teníamos eso. ¿Listo? Ya posteriormente, entonces, ya dejamos de ser cazadores y recolectores y nos convertimos en personas sedentarias. Entonces empezamos a cultivar y a domesticar los diferentes, las diferentes seres vivos, ¿cierto? Entonces, las cabras, las vacas, los perros, los gatos, etcétera, etcétera. Que fue cuando nos convertimos en sedentarios. Una cosa, por ejemplo, que es muy importante saber es, por ejemplo, ¿por qué los indígenas? A ver, les hago una preguntita, no sé, pues, a ver, ¿quién por acá? Michael, ¿vos por qué pensás que los indígenas no se pierden en la selva? Brother, porque ellos, como ellos nacieron en ese ámbito y sus ancestros pues toda la vida lo han hecho igual que sus padres, entonces les enseñan como ese sentido de la orientación y por eso lo desarrollan mucho mejor que uno, por decir uno que ya necesita ayuda todo el tiempo de un GPS o algo para poder ubicarse, mientras que practicarlo todo el tiempo de manera instintiva, yo creo que eso es lo que hace que ellos desarrollen también ese sentido. Ve, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que es verdad lo que vos decís. Por ejemplo, yo antes de ser ingeniero fui mensajero. Y cosas que me den rabia es que me manden una ubicación por Google. Yo digo, no, deme la dirección. Dame la dirección que yo llego. No, que queda al lado de tal cosa. No, dame la dirección. O sea, calle, carrera y toda la cosa. Porque fui mensajero. Entonces, y eso me colabora, pues, como a tener la mente, pues, como estar con la mente activa. Porque me acuerdo de la dirección y entonces voy llegando. Mientras que las personas que simplemente, por ejemplo, o sea, no hay nada más maluco que andar en un Uber, porque el Uber uno no sabe si se va a chocar o va a llegar al sitio donde es, porque es pegado el celular. Y uno le dice, volteate por la próxima a la derecha. No, es que el celular me manda 3 cuadras, perdón, 3 cuadras abajo y que volteemos a la derecha. Y yo, pero volteate a la derecha, ole. ¿Sí me entendés? Entonces, esas cosas son las que nos limitan. Por ejemplo, a mí que me limita, por ejemplo, el celular, pues yo no, si me sé 3 o 4 teléfonos de memoria, son muchos. Por ejemplo, el teléfono de mi hija nunca me lo pude aprender y no me lo aprendí ya, el teléfono, pues el número celular de mi hija. Y es por eso, por lo que vos estás diciendo acerca de eso. Pero realmente, si nosotros ponemos a un indígena acá en el centro, se nos pierde. ¿Y por qué se nos pierde? ¿Y por qué nosotros nos perdemos en la selva? Una vez caminando en la selva desde el Guainía a principio de año, entendí eso. O sea, ¿por qué ellos tenían ese camino? Y uno veía, y eso era un rastrojero y no había camino. Y cuando empiezo a ver, es que habían planticas que estaban creciendo. Entonces ahí entendí que ellos, a medida que van pasando, van dejando sus semillas. Y entonces, al dejar sus semillas, claro, las plantas van creciendo. Entonces, al ver una planta chiquitica, ellos ya saben que pasaron por ahí. Y de esa forma reconocen su territorio. Esa es realmente la explicación acerca de eso. O sea, que ellos, de estos cazadores recolectores, si por ejemplo vamos al caso de los Nucamacu, que son los últimos nómadas verdes que conocemos, pues que están entre las selvas del Guainía y del Guaviare y del Amazonas venezolano. Entonces tienen pues como esa virtud de trabajar, o sea, de estar caminando ahí en medio de la selva. Bueno, entonces estas personas se sentaron y apenas se sentaron empezaron a generar ahí los residuos. Y apenas empezaron a generar ellos esos residuos, los empezaron a generar al lado.
entonces ya sabían que no los podían generar al lado. Por eso, cuando conocieron los metales hace más de 3.000 años, entonces en la época de Grecia se tienen de que, por ejemplo, los primeros rellenos sanitarios fueron creados por allá en la antigua Grecia. Entonces ellos tenían unos sitios de disposición final, unos rellenos sanitarios, en los cuales disponían sus residuos sólidos, pues no tenían en rellenos sanitarios, sino sitios de disposición final, donde los llevaban a las afueras de los ¿qué? Pues de los centros poblados. Entonces los llevaban hacia allá y de esa forma fue que se empezaron a crear los primeros rellenos sanitarios, que fue pues como en esta época de acá, ¿cierto? Como en la época de las primeras civilizaciones, en la época greco-romana. Ya después demos todo este salto, acá, cuando se crean los castillos y todo esto, aquí sí tenemos un problema muy, pero muy bravo, ¿cierto? En esta época. ¿Por qué? Porque, pues, una cosa que también hacemos nosotros y que ha hecho toda la humanidad durante toda la vida, pues después de acá, ya después, pues no tanto en esta época, sino en esta época, ya después de empezarse a sentar, es darse en la jeta. O sea, son felices pues peleando por territorios y por todo, y un montón de cosas. Entonces, al empezar toda esa problemática, empezaron a crearse los castillos. Entonces, claro, lo que pasaba, encerraban acá a la gente y no podían abrir las puertas, las abrían de vez en cuando, porque se les podía meter otro que quería conquistar ese castillo, ¿cierto? En fin, y todas esas problemáticas que hay, peleas entre hermanos y todo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todos los residuos sólidos se empezaron a acumular acá, dentro de estos castillos. Y fuera de eso, fuera de los residuos sólidos, pues obviamente no habían tuberías por donde salieran las aguas residuales. Entonces, todas las heces, toda la orina, toda pues, y todos los residuos, pues, o sea, toda la parte sanitaria se acumulaba en estos castillos. Al acumularse en estos castillos, entonces, lo que sucedió es que se generó una problemática muy, pero muy grande. Y obviamente, al existir esos problemas sanitarios, inmediatamente florecen ¿quién? Florecen los roedores. ¿Listo? Y con los roedores, entonces los roedores traían unas pulgas, esas pulgas picaban al roedor y después picaban a los humanos y fue que se creó la peste negra, la fiebre bufónica. ¿Listo? Que mató 3/4 de la población. Dicen que 3/4 de la población humana, pero no 3/4 de la población humana, porque nosotros para esa época estábamos acá en América felices y tranquilos. O sea, eso no pegó por acá. Mató 3/4, pero de la población de allá, de la población europea y asiática, ni siquiera la africana. La africana tampoco le llegó eso. Entonces, ¿y por qué no le llegó a los africanos? Porque eran más aseados que los europeos. Entonces, ahí se empezaron a ver también otra serie de problemáticas. Eso se lo echaron a los judíos, dijeron que eran los judíos, otros dijeron que eran unas brujas, etcétera, etcétera, hasta que llegó un man y dijo, no, mijo, vea, eso es por culpa de nosotros. Entonces, ahí empezó esa problemática acerca de residuos sólidos. Acá pues no estoy de acuerdo con esta parte de descubrimiento de América, nosotros no nos descubrieron, nosotros ya estábamos acá. Entonces fue la llegada de los españoles acá a América, y con esa llegada llegaron los problemas. ¿Y por qué llegaron los problemas? Porque llegaron los roedores, llegó la caries en los dientes, nosotros no teníamos caries, llegó el sarampión, o sea, realmente más que la religión católica, pues que mató a muchas personas acá, más que todo fue el sarampión el que, o sea, las pestes que ellos nos trajeron, ¿cierto? O sea, todas las enfermedades que ellos nos trajeron. Y de ahí, entonces, empezamos acá, y ya por 1789, después de la Revolución Francesa, empezó entonces la Revolución Industrial. Y con esa Revolución Industrial, ahí sí empezamos con un crecimiento de residuos sólidos de Padre y Jesús mío, ¿cierto? Y se nos complicó la vuelta.
¿Por qué? Porque esa industrialización lo que trajo fue de que todos estos residuos que traíamos de por acá, ¿cierto? Acá cuando la edad de los metales, entonces ya empezamos a generar vidrio y empezamos a generar otras clases de residuos como los metales, cambió significativamente. Pero acá, en esta época, ahí ya sí el cambio fue, pero completo. ¿Y por qué fue completo? Porque empezamos a trabajar, empezamos a ver las propiedades del petróleo, y con las propiedades del petróleo llegó el plástico, las propiedades de otros metales, la industrialización completa, y con esa industria empezó a generarse otras cantidades de residuos sólidos que nosotros en ningún momento habíamos tenido en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso fue realmente lo que sucedió. Bueno, tenemos gran cantidad de problemas, ¿cierto? El problema principal de nosotros acerca de toda la parte de residuos es que el volumen, ¿cierto? O sea, tenemos unos volúmenes grandísimos, pero grandísimos de residuos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿cierto? Y a nivel local, pues nosotros miremos nuestra ciudad. Pues yo no sé qué es lo que ha pasado durante los últimos años, pero yo realmente, Medellín anteriormente se llamaba la tacita de plata. La denominaban la tacita de plata y la denominaban la tacita de plata porque era muy, pero muy limpia. Yo ya dando las vueltas por Medellín, porque pues a mí me gusta mucho andar Medellín, yo soy feliz andando Medellín, y la empiezo a comparar con otras ciudades y la veo pues realmente en este momento demasiado sucia. O sea, veo que tenemos unos problemas de residuos sólidos muy, pero muy altos. ¿Qué está pasando? No sé, o sea, no sé dónde está la deficiencia, si es que no tenemos el mismo sentido de pertenencia que se tenía antes por parte de los habitantes de la ciudad, porque el sentido de pertenencia también tiene que ver con eso. Fuera de eso, de que sacamos los residuos el día que no es, pues varias cositas que llegan a eso. Tenemos muchas personas en situación de calle en varios puntos en los cuales se focalizan gran cantidad de residuos. Entonces, realmente sí me da mucha tristeza, mucho dolor por la ciudad, por eso, ¿cierto? Aunque yo pues me siento pues como de dos municipios, pues de Medellín y mi otra patria, pues mi otra patria no, pero pues mi otra ciudad pues que es el Retiro, Antioquia. Pero pues en todo lo que han dado y sobre todo durante el último tiempo sí he visto que la ciudad sí está muy sucia. Y eso lo vamos a denominar puntos críticos. Los puntos críticos son sitios en los cuales siempre se acumulan residuos. Y pensemos en el barrio de cada uno de nosotros. Y en cada uno de esos barrios vamos a encontrar un punto crítico para los que estamos en Medellín, para los que estamos en todos lados, ¿cierto? Bueno, y eso es, por ejemplo, este río. A nosotros nos muestran fotos de por allá, de que los ríos y de que los mares que están completamente contaminados, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas, pero por ejemplo este río es en Antioquia. Esta foto la tomé en Yondó, Antioquia. Yo estaba trabajando allá en esa época y cuando pasé yo no, ¿qué es esto? Y empecé a ver cuál era, o sea, llegué al punto en donde se estaba generando. Y me di cuenta que eran las personas que vivían detrás de un caño, o sea, que vivían al borde de un caño, los que tiraban los residuos allá. O sea, les daba pereza sacar los residuos sólidos a la puerta para que las cogiera el carro recolector y simple y llanamente cada vez que se consumían algo, lo tiraban al caño. Hay una cosa que yo siempre he dicho, que es un refrán mío, y es, uno siempre vive aguas arriba de alguien y aguas abajo de alguien. ¿Qué quiero yo decir con eso? De que nosotros, los vertimientos que hagamos, le va a caer a alguna persona. Y los vertimientos que hagan otras personas nos van a caer a nosotros.
¿Listo? Entonces, realmente, y como vivimos dentro de una cuenca, realmente nosotros lo que estamos haciendo es escupir para arriba. Entonces, es una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros. ¿Listo? ¿A qué se debe, por ejemplo, también esto? Pues, primero que todo, a una falta de educación, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, yo voy a poner esa cosa aquí también. Por eso les digo que no se las envío de una, porque... Listo, falta de conciencia. Entonces, ¿a qué se debe esto? A una falta de conciencia. Entonces, esas personas de John Doe, ¿qué es lo que pasa con esas personas de John Doe? Esas personas de John Doe no tienen una conciencia, pues esas personas que, no todos los John Doncinos, sino esas personas que viven detrás del cañón colector, que tiran, espérate que hay una alarma por acá. Acerca de una falta de conciencia por parte de ellos. Denme un minutico, por favor. Qué pena, 2 minuticos, pero es que acabamos de ganar medalla de plata con Anthony Zambrano en 400 metros planos. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces es esas personas, es la falta de conciencia de las personas de que por qué tienen que votar esto acá. Es como, por ejemplo, si es falta de conciencia, y para otras personas, pues yo siempre les echo cantaleta. Cuando yo doy una capacitación, por ejemplo, en un centro comercial o en alguna parte, yo digo, pero es que ustedes no saben leer o qué, y se enojan con uno. Y dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no sabemos leer? Y yo, sí, no saben leer. ¿Por qué? Porque si yo veo una caneca y en esa caneca dice solamente tirar plástico, y dice por todos lados, solamente tirar plástico, porque tiro una manzana ahí. ¿Alguien me puede dar la explicación de eso? Pues realmente no. Sí. ¿Cierto? O sea, yo incluso, yo en este momento estoy directamente pues en la bodega central, pero cuando yo estaba directamente en cada uno de los proyectos, yo veo que el tema de la cultura ni siquiera va en la región, sino en la misma persona. El problema más grande que tiene es la pereza. Ni siquiera es que no sepas leer, sino que es la pereza que mantienen las personas para hacer esas cosas, o el afán que ellos mismos mantienen, que siempre es así. Incluso, es que yo no había leído, y siempre es con la misma excusa. Puede que sea verdad, puede que sea que no. Incluso todos los días por las mañanas se les da charlas. En la semana son 2 del sistema de gestión integral, los otros de seguridad y otros pues, como por la parte pues, como general de talento humano. Entonces, ahí es donde yo he evidenciado que más que tipo de cultura por región es pereza y afanes. Sí, no, lo que vos decís es completamente cierto, o sea, pereza, vea, ¿sabe qué? Yo digo que personas que consigan disculpas para todo en la vida, y nosotros los colombianos, nosotros somos, no somos
los más tesos para conseguir disculpas por algo. Ah, es que lo que vos decís, no, es que iba de afán, no, es que tal cosa, ¿sí? ¿Sí me entendés? Entonces, o sea, esa es una de las grandes problemáticas que tenemos. Y yo les digo, o sea, aprendan a leer, es que lean. Si ahí dice tal cosa, toca meter eso ahí. No, pues, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tenemos que ponerlo en otra parte donde no es? Entonces, es esa falta de conciencia, o sea, que tengamos nosotros la conciencia. Empecemos nosotros mismos con la conciencia. Les voy a contar una historia. Una vez hice un trabajo en Caracolí, Antioquia. Y pues yo siempre les voy a hablar de pueblos, porque uno tiene sueños, ¿cierto? Mucha gente tiene un sueño de conseguirse un carro, conseguirse una casa, toda la cosa. Los sueños míos, pues, a algunos les digo que son sueños, pues, pues, algunos me dicen que son sueños bobos, pero para mí no son, pues, me perdonan la palabra, pero no, pues, pero no son sueños, pues, como dicen, culos. No, pues, para mí no son culos esos sueños. Que es que uno de los primeros es conocer los 125 municipios de Antioquia. En este momento voy en 121. Me faltan 4 municipios. Me falta Briceño, me falta Briceño, Peque, Vigía del Fuerte y el que queda al lado de Vigía del Fuerte, Murindó. Esos son los 4 municipios. Y también el otro sueño es conocer los 32 departamentos de Colombia. Voy en 28. Me faltan 4. Y de todo ese trasegar y de todo ese andar por los diferentes municipios, tanto trabajando como simplemente conociendo, pues el último que conocí fue Sabana Larga, y fue porque estaba en Liborina, y yo dije, estoy en Liborina, entonces voy a pasar a Sabana Larga a conocerlo. Y de ese andar por todos los municipios, en uno de ellos, en Caracolí, hice una capacitación, y yo siempre le hacía capacitación era a las personas mayores. Pues cuando hablo mayores es de 15 años para arriba, porque no, aunque ustedes no lo crean, aunque soy, pues me gusta enseñar, no soy capaz con niños. O sea, realmente, por ejemplo, yo siendo ingeniero y todo, y le pago clases de matemáticas a mi hija y clases de inglés. Y es porque, pues, la mamá de mi hija me dice, oíste, pero no sos profesor. Y yo sí, pero, pues, no soy profesor de niños, o sea, de gente grande. Si me prestan atención, allá es ellos. Si no me quieren prestar atención, no. Pero para un niño, no. Un niño no lo tiene que captar y venga para acá y se me queda acá y toda la cosa. Yo no tengo la paciencia para eso. Entonces, por ejemplo, ayer con Sofi estuve trabajando, pues fui a la casa de la abuelita de ella y ayer estaba la mamá allá y me dijo, pero si es que sí puedes enseñarle. Yo no, es que ya no le estoy enseñando, estoy estudiando con ella algo que ya sabe. Entonces, así es diferente. Entonces, y estábamos trabajando ayer MCM y MCD, o sea que me tocó volver a trabajar mínimo como un múltiplo y mínimo como un divisor, cosas que no me acordaba, pero bueno, pues eso, la ventaja de nosotros los ingenieros es que como estamos pensando todo el tiempo, entonces volvemos y recapacitamos acerca de eso. Bueno, ¿a qué voy con eso? A que en John Doe, entonces yo trabajé con personas mayores y con esas personas mayores el municipio seguía igual. La gente no cogía conciencia acerca del manejo de los residuos sólidos. Y llegó la compañera mía, pues la compañera con la que estaba trabajando allá, y ella se dedicó a trabajar con los niños. Y contratamos a una persona muy tesa de ella para trabajar manualidades y toda la cosa con los niños, y empezó a trabajar con los niños. Y ese fue el éxito del trabajo. El éxito del trabajo fue haber trabajado con los niños. ¿Por qué? Porque fue tanto el trabajo que los niños veían a una persona que tiraba una basurita al piso y los niños decían, cochino, no tire la basura. Entonces se creó como los niños como una jauría que estaban detrás de las personas que tiraban los residuos sólidos a la calle. Y en una de esas me estaba tomando una pola ahí pues eso, el municipio no tiene parque, pues sí tiene un parque, pero la gente no se hace en el parque, sino que se hace en la carrilera, pues ahí donde llega
donde llega todo es en la carrilera. Entonces, ahí, y me puse a ver un señor, y el señor llevaba un paquete en la mano, pues como un paquete de papitas. Y cuando lo iba a tirar al piso, empezó a mirar para el lado, a todos los lados, con el fin de que no, o sea, de que nadie lo viera, o sea, de que no hubiera ningún niño. Pero ya después miró el paquete y dijo, pues si ya no hay niños, entonces se fue caminando con el paquete hacia un restaurante y la puso dentro de una caneca. O sea que fueron los niños los que impulsaron por la pena de las personas adultas de la generación de residuos. Entonces es algo impactante, o sea, realmente los generadores, los niños son algo impactante dentro de eso, entonces son muy importantes en esta parte. Lo otro que tenemos entonces es otra de las problemáticas, es que es la recolección. ¿Y por qué la recolección? Porque es que nosotros no le recogemos al 100% de la población. El 100% de la población, al 100% de la población no se le recogen los residuos sólidos. ¿Por qué? Pues no sé por qué no se le recoge al 100% de la población. Porque no tenemos acceso, porque hay zonas en las cuales no hay vías, porque queda muy arriba las diferentes vías, porque viven en zonas de invasión, o sea, por X o Y razón. Voy a hacer una preguntita por acá. Vamos a ver por acá. ¿Quién? Wendy Estrada, ¿vos dónde vivís? Profe, yo vivo en Robledo, La Cuchilla, como por la vía nueva hacia el mar, pegadita. Ah, listo, perfecto. ¿Vos qué pensás? Bueno, por allá, como por los lados de Nuevo Occidente. No. Pero la verdad... Bueno, listo, dale, tranquila, fresca, dale. ¿Vos qué ves? ¿Les recogen todos los residuos sólidos a las personas allá? Profe, pues acá en esta parte donde yo vivo tienen un horario para sacar las basuras y la gente solamente saca las basuras esos días. Pues no se acumula como en el espacio basuras, entonces siempre los domingos en la noche se deja pues como la basura, ya la recogen el lunes. Y el miércoles también se dejan las basuras y las recogen el jueves. Y la verdad, profe, pues no, donde yo estoy pues particularmente no se ve pues basura que la gente saque otros días, no. Ah, bueno. Pero mira que, por ejemplo, si nosotros nos paramos, ¿por qué digo que al 100% de la población de Medellín no se le recogen los residuos? Parémonos en el río Medellín y vemos y podemos ver una bolsa de basura dentro del río. ¿Eso qué significa? Que a esas personas no les están recogiendo los residuos. ¿Y por qué no les están recogiendo los residuos? Porque son las personas que van tirando los residuos al río. Entonces, por eso, al 100% de las personas de Medellín no se les recogen los residuos. Entonces, ahí tenemos una problemática muy grande. Entonces, es esa falta de recolección. Unos por indisciplina, otros porque realmente no les llega. Vean, no sé si se dieron cuenta, pero hace como ahorita que estábamos en vacaciones, o que están en vacaciones ustedes, que la avenida La Playa, por la avenida La Playa, o sea, la avenida de La Playa, que después se convierte en la avenida Grefisten, pasa la quebrada Santa Elena. Y cayó un aguacero tan grande, que la vía se colapsó. O sea, el río llegó y dañó la vía y abrió un boquete. Eso no fue por el aguacero. Eso fue por algo que nosotros llamamos y que vamos a conocer de hoy en adelante, es el efecto colchón. ¿Cuál es el efecto colchón? De que nosotros tiramos los colchones, camas, basura, etcétera, etcétera, a los ríos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Desde las partes de arriba, desde la comuna 8, comuna 9, que es por donde baja toda la quebrada Santa Elena y ya después se adentra por la comuna 10, se tira todo eso y todo eso se acumuló allá. Entonces, al caer el aguacero, pues claro, se acumuló el agua ahí e inmediatamente, ¿qué? ¡Pum! Tuvo que reventar y salir por arriba, porque la quebrada Santa Elena desemboca
al río Aburrá o río Medellín, como lo queramos nombrar, en la minorista. Entonces, eso fue lo que sucedió. Fue un problema de residuos sólidos. ¿Por qué? Por una falta de recolección, pero no una falta de recolección por parte de empresas varias de Medellín, sino también por un desjuicio de las personas. ¿Por qué? Porque sacan los residuos sólidos cuando quieren, y no es cuando uno quiera, es cuando la empresa de servicios públicos le dice a uno, es este día. ¿Listo? DF. ¿Qué significa DF? DF lo vamos a conocer desde hoy en adelante y por estos 2 semestres como disposición final. ¿Listo? ¿Qué es esa disposición final? ¿Cómo disponer? Pues, o sea, ¿cómo disponer esos residuos? ¿De qué forma es que vamos a disponer esos residuos? Entonces, también hacen falta sitios de disposición final. Nosotros, pues, tenemos Pradera, pero Pradera no va a ser para toda la vida. No va a ser para toda la vida y necesitamos otro sitio en donde poder disponer nosotros nuestros residuos sólidos. ¿Listo? Esa es una gran deficiencia que tenemos. Y por último, tenemos otra deficiencia muy, pero muy grande que tenemos, que son los planes de gestión integral de residuos sólidos. Todos los municipios, los 1.101 municipios de Colombia tienen que tener plan de gestión integral de residuos sólidos. De eso, si no tengo cuenta cuántos conozco. Pues me gustaría conocer los 1.101, pero pues no, realmente se me perdió la cuenta, entonces eso no los tengo. Entonces, mientras que los de Antioquia sí los tengo contabilizados. Los 121 que conozco. Sí, los 121 que conozco. Y el problema de estos municipios es que algunos no tienen PEJIRS, otros tienen PEJIRS y otros tienen PEJIRS, pero no los implementan. Entonces, el tal no es escribirlo, el tal es implementarlo. Entonces, ahí viene la cosa. Los que lo van a hacer, por ejemplo, escuché que hay Cocorná, Puerto Triunfo, Guatapé, Bello. ¿Cuál más? Bueno, esos son pues como los que me acuerdo en este momento. Entonces, de esos que me acuerdo en este momento, entonces el tal es mirar, ¿será lo que dice en este plan de gestión integral de residuos sólidos si se está haciendo o no se está haciendo? ¿Cierto? Si se está implementando o no se está implementando. Porque la cosa no es escribir, o sea, con el papel puede todo. El problema es implementar, o sea, que lo que tenemos que hacer es poder implementar eso. ¿Listo? Los dejo con esta última frase. La generación, acumulación y disposición incontrolada de residuos sólidos ha conducido a la saturación de los sitios de disposición final, disminuyendo significativamente la vida útil de ellos, ¿cierto? O sea, estamos incontrolados generando y generando y generando. Y no estamos pensando en qué hacer con esos residuos. O sea, realmente generamos y ya. Y hágale, mi hijo, que para eso hay un hueco. Listo. No podemos pensar en que sigue un hueco. No. Tenemos que mirar qué hay más allá de ese hueco y cómo en ese hueco no puedan llegar más cantidad de residuos sólidos. ¿Qué es un residuo? ¿Cierto? O pues lo que nos traduce ahí. Entonces nos dicen acerca pues de una mirada acerca de la gestión de los residuos sólidos al 2050. Entonces nos dice esta parte, cuando yo les pongo esto, ¿cierto? Cuando les pongo esto es de que es como para que entren y lo revisen. Entonces nos dicen que en los próximos 30 años la generación de desechos a nivel mundial, impulsada por la rápida urbanización y el crecimiento de las poblaciones, aumentará en 210 millones de toneladas, registradas en 2016 a 3.000, aumentará de 2010 a 2016 en 3.400 millones. O sea, tenemos una generación de residuos sólidos muy, pero muy grande, ¿cierto? Y nos dicen que tan solo el 16% de la población mundial generará 1/3 de los desechos del mundo. ¿Y eso es por qué? Porque es que entre más desarrollada sea un país, mayor va a ser la cantidad de generación de residuos sólidos que va a tener. Miremos esto, por ejemplo.
La generación de 231 Profe, millones. Yo, mijo. profe, ahí en comparación con lo que decía la compañera ahora, que pues yo también he escuchado eso, que antes de esos países que con ese potencial industrial invierten mucho en tecnología y antes son los que menos generan. Ahí como con lo que acabas de decir ahí, ¿cuál es como con esa contradicción ahí para que me la explique por... ¿Sí me hago entender? Sí, te entiendo. Lo que pasa es que una cosa es la generación y otra cosa es el aprovechamiento. Ah, ok, ok. Son dos cosas diferentes. Vos de todas Sí. maneras, vos vas a generar en tu casa. Vos en tu casa estás generando. ¿En qué estrato vivís vos? ¿Dónde vivís? Dos, En San un Antonio estrato de 2. Prado. En San Antonio de Prado. En San Antonio de Prado vos estás generando, vos aproximadamente entre 0.35 a 0.4 kilogramos por día. Vos. Eso es lo que vos estás generando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de esa generación, vos decís, no, es que yo estoy generando plástico, estoy generando botellas, entonces de ese 0.4 vos vas a entregar para que aprovechen un 50% de lo que vos estás generando. Entonces ya para relleno sanitario no se van 0.4 kilogramos, sino que se van 0.2. ¿Sí me entendés? Esa es la Sí, diferencia. sí, no, totalmente de acuerdo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en Holanda, que es el que más, o sea, que tiene un mayor aprovechamiento. En Holanda el aprovechamiento es de pues es casi de entre un 90 y 95%. O sea, que lo que se va realmente a disposición final es entre un 10 o un 5% de lo que las personas generan. Y vos ves ese, pues, o sea, uno va a Ámsterdam y pues una ciudad completamente limpia. O sea, y la gente es consciente de completamente de eso. Y los canales, pues porque es una ciudad llena de canales y esos canales son limpios, o sea, no son completamente llenos de bolsas como los vemos acá. Entonces, esa es como la gran diferenciación que tenemos. Entonces, 231 millones de toneladas de residuos se generaron en el 2016, lo que quiere decir que cada uno de nosotros estábamos generando 0.99 kilogramos por día. El 52% de los residuos sólidos que se están generando se clasifican como residuos de comida y residuos verdes. ¿Cuáles son esos residuos verdes? Pues los residuos de poda, de corte de césped, de todo eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos botando tanta comida? La recolección en la región, en lo que es Latinoamérica y el Caribe, solamente llega hasta un 84%. O sea que hay un 16% de la población en la cual no le alcanzamos a recolectar en el área urbana. Y en el área rural solamente le estamos recogiendo al 30%. Más o menos el 69% de los residuos sólidos dispuestos en los rellenos sanitarios que solamente el 69% de los residuos sólidos son dispuestos en alguna forma pues de relleno sanitario y más del 50% de los residuos sólidos son dispuestos en botaderos a cielo abierto, pues en rellenos sanitarios sin ningún control. Apenas en Latinoamérica reciclamos el 4.5, imagínense pues, y yo diciéndoles lo de Holanda entre el 90 y 95%. Y acá solamente llegamos al 4.5. ¿Y sabe quiénes somos? Pues ya les dije quiénes somos los mejores. De los mejores de Latinoamérica, Colombia, que alcanza porcentajes de reciclaje aproximadamente del 17% en toda la población. Tenemos casos, éxitos en Antioquia, tesísimos. Lo que es Támesis, lo que es el Carmen de Viboral, o sea, son sitios que uno dice, ¿cuáles son los de Aguadas en reciclaje? ¿Cierto? Y algunos, pues en algunos países se tienen pues como una recuperación de energía a través de algunos métodos de recolección de energía a partir de los residuos sólidos, a partir de diferentes métodos de aprovechamiento de gases dentro de los rellenos sanitarios y también de la digestión anaerobia. Bueno, ¿qué nos queda entonces? ¿Qué vamos a hacer durante estos 20 minutos que nos quedan de clase? Ustedes me van a hacer un gran favor y se me van a ir para el decreto que ya descargaron, el decreto 2981 de 2013.
¿cierto? Y en ese decreto 2981, el artículo segundo, creo que es el segundo, ¿sí? El artículo segundo me habla acerca de definiciones. Se van a leer todas las definiciones en estos 20 minuticos. Las pueden hablar en parejas, solamente son 1, 2, 3, 4. Estas 5 hojitas, ¿cierto? Estas 5 hojitas, hasta acá está vía pública, y pues dialoguen con sus compañeros acerca de eso. Y por favor, van copiando en una hojita, en el cuaderno, donde sea, que no entienden, que no entendieron de esto, ¿cierto? Pues que vieron de raro, que pues, o sea, que usted diga un aforo, que es un aforo, que es esa cosa tan rara, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y así entonces terminan ustedes la clase. Recuerden lo que les había dicho, que siempre les dejo un trabajito después de clase y la próxima clase socializamos eso. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? No. Profe, antes de que te vayas te pregunto, pues, a ver, yo no estoy en la clase pasada, pero entonces supongo que debemos buscar como una empresa o un lugar de donde tener el PEGIR, ¿cierto? ¿Un municipio o una empresa? Ok, tengo una pregunta. Por ejemplo, la plaza minorista o lo que sería Comerca, ¿se podría de pronto meter ahí? Pues se podría escoger. Si tienes fácil acceso, sí. Sí, profe. Ah, bueno, listo, dale, sí. Listo, profe, gracias. Listo, mía. Dale, de una. Profe, hola. ¿Qué hubo, ¿Cómo estás? Isabel? Bien, bien. Profe, antes de que nos vayamos, te quería preguntar, pues mi compañera y yo habíamos hablado del municipio de Barbosa, ¿cierto? Ajá. No sé si hay alguna posibilidad de trabajar con el Colegio Mayor de Antioquia, pues con la U. Pues la posibilidad sí la hay. ¿Sabes cuál es el problema? Que es que en este momento no hay tanta gente. O sea, entonces no tendríamos datos reales. Ah, ok. Ese es el problema. Ese es el problema. Ah, listo, profe. Listo, dale. De una. Profe, ¿y qué opinas de pronto del municipio de La Estrella? Es que lo que yo te digo es, salte del Valle de Aburrá. Es que el Valle de Aburrá, los municipios son muy grandes y tienen otra categoría y son de más de 100.000 habitantes. Entonces, es complicada la vuelta. Por eso te digo, municipios de categoría más baja, categoría 4, 5, 6. Siendo pues el municipio de La Estrella, pues o sea, lo que es Barbis y La Estrella son de los de más baja categoría, pero de todas maneras sí tienen una alta población, entonces siempre es complicado. Pero pues entre La Estrella y Barbosa, pues te recomiendo Barbosa. Ah, listo, profe. No, Claro. pero entonces vamos a mirar de pronto uno que no esté como en el Valle de Aburrá, como nos dices, que sea más pequeño. Dale, de una. Bueno, profe, gracias. Bueno, chao. Profe, Yo yo que estaba, pues que le había comentado lo de la parte hospitalaria, pues ahí teniendo problemas, tengo como también otra opción en el municipio de Támesis, entonces estoy también como gestionando eso. Bacano Támesis, sí. Me gusta Támesis. Listo, Listo, profe. de una. Listo. Bueno, muchachos. Un abrazo. Profe, muchas gracias. Chao. Profe, Manuela. qué pena, yo me voy a hacer con la compañera Ana Baena. Listo. Sí. Listo. Listo, dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Hasta luego, profe. Chao. Que les vaya bien.